El viento de la Sierra Madre no perdona. Es un aullido agudo, un lamento que atraviesa los pinos altos de Chihuahua, cargando agujas de hielo. En las tierras altas, el invierno no es una estación, es un castigo. La nieve cae desde hace días, implacable, cubriendo los senderos, ahogando el sonido, aislando el mundo. Cada ráfaga parece poner a prueba la resistencia de la madera, de la piedra y del alma. Es un blanco infinito que borra los bordes de la realidad, dejando solo el frío cortante y la soledad absoluta. Este es un lugar donde solo los fantasmas y los hombres que desean serlo se atreven a permanecer cuando el norte sopla. Para Mateo, el ermitaño, este castigo era, irónicamente, su paz. Había elegido las montañas precisamente por su impiedad. Años atrás, la violencia de los hombres en el valle le quitó todo. Ahora prefería la violencia honesta de la naturaleza. Su rostro, curtido por el viento y marcado por una barba espesa salpicada de hielo, era el de un hombre que dejó de esperar cualquier cosa del mundo. Era un vaquero sin rebaño, un hombre cuya única compañía era el hacha que usaba para rajar leña y el rifle que cargaba para ahuyentar a los lobos. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo. Si alguna vez te has sentido solo contra el mundo, si sabes lo que es luchar contra el dolor, esta historia es para ti. Estamos tan cerca de los 1000 suscriptores. Por favor, detente un segundo y haz clic en suscribirse. Es gratis y nos ayuda inmensamente a seguir trayendo historias que tocan el alma. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando esta lucha por la supervivencia. Se acercaba a su pequeña cabaña, un punto oscuro contra la blancura cegadora. El olor a pino y ozono estaba pesado en el aire. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el crujir de sus botas de cuero en la nieve profunda. Había salido solo para revisar sus trampas, una tarea peligrosa en la ventisca, pero el hambre era una amenaza tan real como el frío. Anticipaba el calor débil de su chimenea, el sabor a café recalentado y la seguridad de su puerta cerrada con llave. Algo estaba mal. El viento soplaba hacia adentro del rastro de humo que debería salir de su chimenea. Se detuvo, el rifle subiendo instintivamente a su hombro. Sus ojos se entrecerraron, examinando la línea de los árboles. No había huellas recientes, excepto las suyas, pero la nieve caía demasiado rápido. Entonces lo vio, la puerta de su cabaña, que siempre cerraba con una pesada barra de hierro por dentro, estaba ligeramente abierta, crujiendo perezosamente contra la tormenta. Un hilo de nieve ya se acumulaba en el umbral. Su corazón, largamente adormecido, dio un salto doloroso. Los lobos no abren puertas. Los rurales no subirían tan alto en esta tormenta. Bandidos tal vez, pero ¿qué tenía él para robar? Pieles viejas y carne seca. Se movió por la nieve, ya no como un vaquero, sino como un cazador. Cada paso era deliberado, silencioso. El frío ya no importaba. La sangre caliente de la adrenalina corría por él. Se detuvo junto a la puerta, escuchando. Solo el aullido del viento y algo más. Un sonido bajo, casi un gemido. Empujó la puerta con el cañón del rifle. El interior estaba oscuro, las brasas en la chimenea casi muertas. La única luz provenía de la puerta abierta y de su linterna de aceite, que aún se balanceaba en el gancho cerca de la entrada, su mecha ardiendo bajo. El viento entró con él, haciendo que la llama danzara y lanzara sombras erráticas sobre las paredes de troncos. Vio lo que estaba en su cama. No era un animal, no era un bandido, era una niña. Se quedó inmóvil en el umbral, exactamente como la imagen congela. Un hombre grande y brutal, envuelto en pieles, enmarcado por la tormenta salvaje de afuera, mirando la vulnerabilidad increíble de adentro. El contraste era absoluto. El mundo exterior era la muerte helada. El mundo interior, un refugio violado.
Su instinto de supervivencia gritaba que era una trampa, que debía retroceder, pero sus pies no se movieron. La figura en la puerta era un guardián reacio, confrontado con lo imposible. La niña estaba acostada en su cama improvisada, un montón de pieles de venado y mantas viejas. No podría tener más de 10 años. Sus ojos estaban entreabiertos, vidriosos de dolor o fiebre, y lágrimas congeladas marcaban rastros pálidos en su rostro sucio. Temblaba violentamente, no solo de frío, sino de shock. Sus ropas, un vestido simple de algodón y un abrigo ligero, estaban rasgadas y endurecidas por el hielo, y había sangre, manchas oscuras y secas en su ropa y en la comisura de su boca. Mateo bajó el rifle lentamente, el sonido del metal golpeando levemente la madera del marco de la puerta. Entró, dejando que la tormenta aullara afuera, y empujó la puerta, cerrándola con un golpe sordo que los selló a ambos en la pequeña cabaña. El silencio inmediato fue casi tan opresivo como el ruido de antes. Caminó hasta la cama. La niña intentó encogerse cuando su sombra la cubrió, un pequeño sonido asustado muriendo en su garganta. Era del pueblo. La reconoció vagamente, hija de un pequeño ranchero. Él no dijo nada. Las palabras eran inútiles. Extendió una mano enguantada y áspera, dudando, y luego tocó su frente, fría, peligrosamente fría, pero bajo el frío de la superficie sintió el calor febril comenzando a arder por debajo. Estaba muriendo, no lentamente, sino rápidamente, de exposición, y miró la hinchazón en su mejilla, el corte feo sobre su ceja. No se había caído, no había sido atacada por un animal, había sido golpeada. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. Esta era la razón por la que había dejado el valle, la crueldad de los hombres. Había jurado nunca más involucrarse, nunca más sentir el dolor de la pérdida que sigue al cuidado. Había perdido a su propia familia, a su esposa e hijo pequeño, no por la nieve, sino por una disputa de tierras que terminó en fuego y disparos. Huyó a las montañas para dejar morir a ese Mateo, para convertirse solo en una cáscara, un ermitaño. Ahora el pasado lo encontraba en su propia cama. La niña gimió y sus ojos se cerraron. Hipotermia y agresión, una combinación letal. Miró sus manos, azules bajo la suciedad. ¿Quién haría esto? ¿Quién golpearía a una niña y la dejaría en las montañas, en medio de la peor ventisca de la década para morir? Era una sentencia de muerte segura. Que ella hubiera encontrado su cabaña, que hubiera tenido fuerzas para forzar la puerta suelta, ¿fue un milagro o una maldición? Actuó. El ermitaño retrocedió y el vaquero, el hombre que sabía cómo sobrevivir, tomó el control. Fue a la chimenea arrojando leña seca a las brasas. El fuego necesitaba rugir. Agarró su cantimplora, no agua, sino aguardiente. Mojó un paño y comenzó a limpiar la sangre seca de su rostro, con una delicadeza que sus manos grandes apenas recordaban poseer. Ella se estremeció al contacto del alcohol, pero no despertó. Sus heridas eran extensas, más de lo que podía ver. Necesitaba calentarla, pero sus ropas mojadas y congeladas estaban pegadas a ella. Tuvo que cortarlas con su cuchillo de caza, un proceso lento y cuidadoso. Cada trozo de tela que caía revelaba más hematomas, marcas crueles contra su piel pálida. Maldijo en voz baja, un sonido áspero en su garganta, la envolvió en las pieles más secas y cálidas que tenía, las de oso y lobo, creando un capullo. La colocó más cerca del fuego, que ahora comenzaba a lamer la madera con fuerza. La cabaña se estaba convirtiendo en un refugio, pero la tormenta de afuera era una prisión. No había forma de bajar al pueblo. No por días, tal vez una semana. Miró su escasa despensa. Un poco de tasajo, carne seca, café, frijoles y harina. No era suficiente para dos, especialmente para alguien que luchaba por su vida. La supervivencia acababa de volverse exponencialmente más difícil.
Estaba atrapado con un fantasma vivo que traía de vuelta todos los recuerdos que tanto había luchado por enterrar. Se sentó en la silla de madera que él mismo había hecho, al otro lado del fuego, observándola respirar. Cada respiración era un silbido superficial, una lucha. La linterna de aceite aún se balanceaba, arrojando su luz temblorosa sobre la escena. El hombre en la puerta, como en la imagen, ahora estaba adentro, pero la tormenta emocional que enfrentaba era tan violenta como la que castigaba las paredes de la cabaña. Él era su único vínculo con la vida, y no estaba seguro de querer esa responsabilidad. Cayó la noche y el viento alcanzó un nuevo pico de furia. La cabaña gemía bajo la presión. Mateo no durmió. Alimentó el fuego, hirvió nieve para obtener agua limpia y observó. Vio sus pesadillas. Ella se debatía entre las pieles, murmurando palabras rotas. «Papá, no, por favor». La angustia en su voz era un cuchillo afilado en el silencio. Sintió esa vieja rabia, la rabia impotente que lo llevó a las montañas, burbujeando en su pecho. Recordó el pueblo de abajo, un lugar de fachadas simples y secretos profundos, un lugar gobernado no por el sheriff, sino por don Alejandro, el patrón, el cacique, que era dueño de la mayoría de las tierras, de la cantina, y decían incluso de los rurales locales. Un hombre que sonreía en la misa del domingo y quebraba a hombres el lunes. Un hombre que codiciaba las pequeñas propiedades que aún no eran suyas, como la del padre de esta niña. La conexión era débil, una corazonada nacida de la oscuridad, pero parecía tener el peso frío de la verdad. Si esta niña estaba aquí, no fue un accidente, fue un mensaje, fue una limpieza, y quien la dejó aquí asumió que la Sierra Madre terminaría el trabajo. No contaban con él. No sabían que un hombre quebrado todavía vivía aquí arriba, escondido en la nieve, guardando las brasas de su propia humanidad. La niña, Elena, como recordaba vagamente su nombre, abrió los ojos por un segundo. Se encontraron con los de él a través de la habitación, iluminada por el fuego. Solo había terror en ellos. Ella no veía a un salvador. Veía a otro hombre grande, barbudo y aterrador en una cabaña aislada. Abrió la boca, pero ningún sonido salió, antes de que la fiebre la arrastrara de nuevo a la inconsciencia. Mateo suspiró, el vapor saliendo de sus labios en el aire, aún frío de la cabaña. Se levantó y fue a la pequeña ventana, limpiando el hielo acumulado. No había nada que ver más allá del blanco arremolinado. Estaba completamente aislado. La ley no llegaría aquí. La justicia no existía aquí. Solo estaban él, la niña moribunda y la verdad que ella cargaba, encerrada tras sus labios febriles. Salvar su vida era solo la primera parte. La segunda, descubrir quién hizo esto, era lo que lo aterrorizaba. Miró las vigas de madera de arriba, donde colgaba sus pieles para secar. Había construido este lugar para que fuera su tumba, un lugar para esperar el fin. Pero la vida, de una forma brutal e inesperada, había forzado su puerta. La imagen de su propia hija perdida hace tantos años se superpuso al rostro malherido de Elena. Cerró los ojos con fuerza. «Basta, no pienses en eso. Solo sobrevive». Preparó una cataplasma de hierbas que su abuela le había enseñado, hierbas salvajes que mantenía secas para sus propias heridas. Tenía un olor fuerte a pino y tierra. La aplicó en las heridas de ella, sus manos moviéndose con una certeza práctica. Era un curandero reacio, un protector que odiaba lo que estaba protegiendo, no a la niña, sino al dolor que ella representaba. Estaba cosiendo sus heridas mientras las suyas se abrían de nuevo. El primer día de asedio de la nieve terminó con un punto muerto. Elena estaba viva, pero por un hilo. Mateo estaba exhausto, pero alerta. La cabaña era una pequeña isla de calor en un océano de frío mortal. La chimenea era el corazón palpitante de ese lugar, y Mateo era su guardián.
Sabía que el verdadero desafío no sería solo mantener el fuego encendido, sino decidir qué hacer cuando la tormenta finalmente pasara y el mundo de abajo viniera a buscarlos. La ironía era amarga. Huyó del valle para evitar el enfrentamiento, para vivir en paz. Pero al traer a Helena a su cabaña, el agresor desconocido había traído la guerra hasta su puerta. Y Mateo, mirando la pequeña forma temblando bajo las pieles, sabía que ya no podía huir. La montaña exigía una elección: ser el ermitaño que deja morir a la niña, o ser el vaquero que desciende al infierno para ajustar las cuentas. Tomó su rifle y lo limpió meticulosamente, aunque estaba perfectamente limpio. El ritual lo calmaba. El peso del acero, el olor del aceite, era una herramienta de supervivencia. Había sido usado para cazar venados, para ahuyentar a un puma. Ahora lo miraba de forma diferente. Se preguntaba si tendría que usarlo contra hombres nuevamente. El pensamiento no le trajo miedo, solo un cansancio profundo y una familiaridad sombría. Pensó en el padre de ella, un hombre callado que, según los rumores, se negaba a vender su pequeña franja de tierra a don Alejandro, una tierra con acceso al agua, una rareza. De repente, los hematomas en la niña tenían un sentido terrible. Esto no fue una golpiza aleatoria, fue un acto de crueldad calculada, una advertencia final, o peor, la eliminación de un testigo. La niña probablemente vio algo que no debía. Esta es una historia sobre supervivencia cuando toda la esperanza parece perdida, sobre la fuerza encontrada en la desolación. Si crees en el poder de la superación y en el coraje que surge en los momentos más oscuros, suscríbete a nuestro canal para seguir esta jornada y más historias como esta. Estamos luchando por alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores, y tu apoyo lo significa todo. Dinos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este drama desarrollarse. Mateo sabía que al cuidarla se estaba marcando. Cuando la nieve se derritiera, quienquiera que la haya dejado para morir, volvería para asegurarse de que el trabajo estaba hecho. O, si descubrían que había sobrevivido, vendrían a por ella y a por él. Su paz autoimpuesta había terminado. La cabaña ya no era un refugio, era una fortaleza sitiada y él era su único soldado. Se acercó a la cama de nuevo. La respiración de ella parecía un poco más fuerte. El calor del fuego estaba haciendo su trabajo. Cubrió sus pies con otra piel de conejo. Era un hombre rudo, acostumbrado a la brutalidad, pero la visión de sus pequeños pies lastimados despertó algo en él, una protección feroz. Podía odiar al mundo, pero no podía odiar a esa niña. Se sentó de nuevo, el rifle sobre las rodillas. Vigilaría durante la noche, mantendría el fuego encendido, mantendría a los lobos alejados, tanto a los de 4 patas como a los de 2. La tormenta seguía aullando, pero dentro de la cabaña había una nueva quietud, la quietud de una batalla que acababa de comenzar. Mateo, el ermitaño de la Sierra Madre, estaba de vuelta en la guerra. La cabaña se convirtió en un arca flotando en un mar de blanco. Durante 3 días, la ventisca no dio tregua. El mundo exterior se redujo a un aullido constante y al golpear furioso de la nieve contra la pequeña ventana. Dentro, el tiempo se medía por el ritmo de la respiración de Helena y la cantidad de leña en la chimenea. Mateo apenas dormía, se había convertido en un guardián sombrío, moviéndose entre la chimenea y la cama, forzando caldo de tasajo caliente entre los labios agrietados de la niña, manteniendo las heridas limpias con el poco aguardiente que le quedaba. La fiebre de ella era una enemiga traicionera. Subía durante la noche, haciéndola temblar y debatirse en pesadillas silenciosas, y retrocedía un poco por la mañana, dejándola pálida, exhausta y sin vida. Mateo usaba paños empapados en nieve derretida, cambiados metódicamente, para intentar controlar la quemazón. Él estaba exhausto.
El aislamiento, que antes era su consuelo y su escudo autoimpuesto contra el dolor del mundo, ahora era una prisión claustrofóbica. Cada gemido de Elena era un eco de sus propios fracasos pasados, un recordatorio de la familia que no pudo salvar. Elena flotaba dentro y fuera de la conciencia. Para ella, Mateo era una sombra gigante, una silueta aterradora recortada contra la luz temblorosa de la linterna de aceite. A veces, en sus momentos de semilucidez, veía solo a otro hombre grande y barbudo, como aquellos que la lastimaron. Pero entonces sentía sus manos, que parecían lo suficientemente grandes como para aplastar una piedra, aplicando las cataplasmas de hierbas con una gentileza inesperada. Estaba asustada, pero estaba viva, y una parte de ella sabía que era por él. Los suministros de Mateo disminuían rápidamente. La carne seca se estaba acabando y él la guardaba para hacer el caldo ralo para Elena. El café, su único lujo, su único consuelo contra las largas noches de recuerdos, era ahora un polvo escaso en el fondo de la lata. Comenzó a racionar severamente, dando la mayor parte de la comida a la niña, sobreviviendo con agua caliente y los restos endurecidos. El hambre agudizaba sus sentidos, pero también acortaba su temperamento. Se encontraba mirando la puerta, deseando que la tormenta parara, y al mismo tiempo temiendo lo que sucedería cuando lo hiciera. En el cuarto día la fiebre alcanzó su punto máximo. Elena comenzó a arder por dentro. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar, no a Mateo, sino a los fantasmas que llenaban la cabaña. Eran murmullos rotos, palabras de pánico que cortaban el silencio. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Papá!, gritó de repente, intentando sentarse, los ojos salvajes de terror. Mateo corrió a su lado, sosteniéndola gentilmente, pero con firmeza, por los hombros. «Calma, mija, calma», dijo, su voz un gruñido bajo. «No hay fuego, estás a salvo». Pero ella no lo oía. Estaba reviviendo el horror. «Vete, déjalo», lloriqueó, luchando débilmente contra las pieles que la aprisionaban. Y entonces, un nombre que hizo que la sangre de Mateo se helara, más fría que la nieve que se acumulaba contra las paredes. «Don Alejandro, no le pegue. Papá». El nombre del patrón del valle, el dueño de todo, el hombre que Mateo sabía que era tan despiadado como el invierno de la Sierra Madre. La sospecha que había albergado en la oscuridad ahora tenía un nombre, pronunciado por la propia víctima. El delirio continuó durante horas, un torrente febril de recuerdos rotos. Mateo se sentó al lado de la cama, inmóvil como una gárgola de piedra, escuchando el horror desarrollarse. Oyó sobre una discusión acalorada sobre los derechos del agua del río. Oyó sobre hombres riendo, un sonido metálico y cruel. Oyó el sonido de un golpe sordo y luego el olor fuerte a queroseno. La narrativa estaba rota, distorsionada por la fiebre y el trauma, pero la esencia era terriblemente clara. No fue un accidente, fue una ejecución. Mateo ahora entendía todo. Entendía los hematomas, el terror, la ubicación. No solo fue golpeada, fue dejada para morir. Fue la limpieza de un testigo. La llevaron a la montaña, seguros de que la Sierra Madre haría el trabajo sucio. ¡Qué chido! Debieron pensar una solución limpia y definitiva, sin cuerpo, sin preguntas. No contaban con que ella sobreviviera a la caída en la nieve profunda. No contaban con que encontrara la única cabaña en kilómetros. No contaban con él. Al amanecer del quinto día, el viento de afuera finalmente disminuyó a un susurro. La tormenta había pasado, y con ella, la fiebre de Elena. También, ella despertó. Esta vez, sus ojos estaban claros, cansados, inundados de un dolor profundo, pero claros. Miró a Mateo, que estaba dormitando sentado en la silla, el rifle aún en su regazo. Ella no gritó. Solo observó al hombre exhausto que la había mantenido viva contra todo pronóstico. Mateo abrió los ojos abruptamente,
sintiendo el cambio en la respiración de ella. Sus miradas se encontraron. El silencio en la cabaña era profundo, llenado solo por el goteo de la nieve derritiéndose en hilo cinto. El techo. «¿Quién eres?», susurró ella, la voz ronca y débil. «Mateo», respondió él, la voz grave. «Estás en mi cabaña, en las montañas». Se acercó ofreciéndole una taza de agua tibia. Ella bebió ávidamente, sosteniendo la taza con ambas manos temblorosas. «¿Qué?», comenzó ella, y entonces el recuerdo volvió, no como un sueño febril, sino como una ola abrumadora. Sus ojos se llenaron de un terror fresco. Él mató a mi papá», dijo ella, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, lastimado. Mateo solo asintió, su rostro una máscara impasible de piedra y barba. «Cuéntame», dijo él, la voz baja, y ella contó. Estaba escondida en el pajar del granero, jugando donde no debía. Vio a don Alejandro llegar en su caballo negro, acompañado por 2 rurales, que no llevaban sus uniformes, pero cuyas pistolas eran visibles. Exigieron que su padre firmara un papel entregando los derechos del agua que cortaba su pequeña propiedad. Describió cómo su padre, un hombre orgulloso, se negó. «¡No manches!», gritó él, diciendo que la tierra era suya por derecho, dejada por su abuelo, y que no entregaría su agua para alimentar al ganado de un cacique codicioso. Vio a don Alejandro sonreír, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Dio una señal casi imperceptible. Los hombres agarraron a su padre, sujetando sus brazos. El patrón habló calmadamente sobre cómo el progreso necesitaba espacio y cómo campesinos tercos como él estorbaban el futuro del valle. Entonces, contó ella, el propio don Alejandro sacó un revólver pesado de su funda y le disparó a su padre en el pecho. El sonido fue tan fuerte en el granero que casi gritó, pero se mordió la mano. Se enterró más profundo en el heno, temblando, mientras observaba el horror. Contó cómo derramaron queroseno sobre el cuerpo de su padre y sobre las pacas de heno, cómo el olor la hizo ahogarse. Prendieron fuego al granero, planeando hacerlo parecer un accidente trágico, una lámpara caída. Pero cuando se estaban yendo, el humo y el polvo del heno la hicieron estornudar. Un sonido pequeño, ahogado, pero audible en el silencio que siguió al rugido inicial de las llamas. Don Alejandro se detuvo, la oyó, ordenó a los hombres que la encontraran. Fue el propio patrón quien la arrastró fuera del heno por el cabello. «Me miró», susurró Elena, temblando incontrolablemente a pesar del calor del fuego. Dijo que había visto demasiado. «Me golpeó», continuó ella, la voz quebrándose. «Me golpeó con la culata del arma. Y...». Luego le dijo al otro hombre: «Llévala arriba, a lo alto de la sierra. Deja que la nieve se encargue de ella. Nadie la encontrará jamás». La historia terminó en un sollozo ahogado, y ella se encogió entre las pieles, como si esperara otro golpe. Mateo cerró los ojos. La brutalidad calculada de aquello, la frialdad, era abrumadora. Había huido del valle exactamente para escapar de este tipo de mal. La verdad ha sido revelada, y ahora un hombre quebrado y una niña huérfana están atrapados entre una montaña despiadada y un monstruo humano en el valle. ¿Qué harías en el lugar de Mateo? ¿Te arriesgarías a bajar sabiendo que el hombre más poderoso del pueblo quiere a esta niña muerta, o intentarías huir para salvar sus vidas? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a continuar contando historias que importan y a construir nuestra comunidad. La revelación cimentó el conflicto interno de Mateo. Cuidar a una víctima de la tormenta era una cosa. Albergar al único testigo ocular de un asesinato cometido por el cacique era otra. Era una sentencia de muerte para ambos. Su antiguo trauma, la imagen de su esposa e hijo muertos en el polvo de su propia cabaña incendiada años atrás, volvió con una claridad nauseabunda.
Les había fallado. No pudo protegerlos de la codicia de otro hombre poderoso. La historia se estaba repitiendo. Se levantó y fue a la ventana, raspando el hielo acumulado para mirar hacia afuera. El mundo estaba blanco, silencioso y brillante. La tormenta había pasado. El cielo era de un azul dolorosamente claro. Podían bajar, pero bajar significaba ¿qué? Entregarla al sheriff local, que seguramente estaba en el bolsillo de don Alejandro. Huir con ella a otro estado, convirtiéndose en un fugitivo por el resto de su vida, siempre mirando por encima del hombro, o enfrentar al diablo en su propia iglesia. Miró sus manos, manos de vaquero, fuertes, callosas, hechas para lazar ganado y construir cercas. Habían sostenido un rifle para cazar venados y pumas, pero hacía mucho tiempo que no apuntaban a un hombre. Había jurado solemnemente sobre la tumba de su familia que esa vida de violencia había terminado. Eligió el exilio, la soledad, el adormecimiento del alma, pero la niña, Elena, con su terrible historia, había arrojado una piedra al agua estancada de su espíritu. Las ondas eran de una rabia antigua y justa. Se giró y la miró. Ella lo observaba, ya no con terror, sino con una esperanza desesperada y frágil. Ella era todo lo que quedaba de su familia, y él, un extraño ermitaño, era todo lo que quedaba para ella. En ese momento, Mateo entendió. No podía huir de nuevo. Huir era solo una muerte lenta, una podredumbre del alma. Si entregaba a esa niña, o la dejaba atrás para salvar su propia piel, estaría matando la última chispa de sí mismo que aún existía. «Vamos a comer», dijo, la voz más firme de lo que se sentía. «Necesitas fuerza. El descenso será largo». El cambio en su tono fue sutil, pero Elena lo sintió. El miedo en sus ojos no desapareció, pero dio paso a una determinación temblorosa. Tomó los últimos trozos de tasajo y los ablandó en el caldo, y ambos comieron en silencio. Era una comida de sobrevivientes, un pacto no dicho sellado en la quietud de la cabaña aislada. Después de que ella comió, él comenzó a prepararse. No era la preparación de un ermitaño escondiéndose del invierno, sino la de un guerrero yendo a la batalla. Revisó su rifle, limpiando el cañón y contando cada bala en su cinturón. Afiló su cuchillo de caza hasta que el filo brilló a la luz del fuego. Tomó las pieles más gruesas y comenzó a construir un trineo improvisado, atándolas a dos ramas gruesas que había guardado para leña. Tendría que arrastrarla. Ella estaba demasiado débil para caminar en la nieve profunda. ¿A dónde vamos?», preguntó ella, la voz aún temblorosa. Mateo dejó de atar una cuerda de cuero. La miró, el rostro duro bajo la barba, los ojos como lascas de obsidiana. «Vamos al pueblo», dijo él. «Pero él está allí», susurró ella, el pánico volviendo. «Nos van a matar». «Tal vez», respondió Mateo, «pero no vamos a escondernos, no vamos a huir». Había algo en su voz que ella nunca había oído antes, una resonancia de acero. «Vamos a llevar la verdad a casa». Sabía el riesgo. Era una locura, un ermitaño quebrado y una niña herida contra el hombre más rico y poderoso de todo el estado de Chihuahua. Probablemente los matarían antes incluso de que llegaran a la plaza del Santo Pueblo. Pero la alternativa, dejar ganar a don Alejandro, dejar que el asesinato de una familia entera fuera borrado por la nieve y olvidado por el miedo, era impensable. El honor, un concepto que Mateo pensaba haber enterrado con su familia, estaba picando bajo su piel, exigiendo ser escuchado. Envolvió a Elena en las pieles más cálidas, como un tesoro precioso y peligroso. La sujetó cuidadosamente al trineo improvisado. Miró alrededor de la cabaña una última vez, el lugar que había sido su tumba autoimpuesta. Apagó el fuego en la chimenea, sumergiendo el pequeño espacio en la luz fría de la mañana. Se colgó el rifle al hombro, abrió la puerta y sintió el aire helado y limpio golpear su rostro. El mundo estaba quieto.
Era el silencio antes de la batalla. Agarró la cuerda del trineo y dio el primer paso fuera de su exilio. El descenso había comenzado. El descenso de la Sierra Madre fue una prueba brutal, un castigo de hielo y agotamiento. La nieve fresca de la tormenta era profunda, llegando a la cintura de Mateo en algunos tramos, forzándolo a abrir camino con su propio cuerpo, arrastrando el trineo improvisado donde Elena reposaba. El sol de la mañana, reflejado en el blanco infinito, era cegador, obligándolo a entrecerrar los ojos. Cada paso era un esfuerzo monumental de voluntad. Ya no era solo un hombre huyendo de sus fantasmas, era un hombre cargando el peso de la justicia sobre sus espaldas, y ella era terriblemente pesada. Mateo sintió el olor del valle antes de 1900 verlo, el aroma a mezquit quemándose en las chimeneas, el olor húmedo de la tierra donde la nieve comenzaba a derretirse, mezclado con el hedor distante del ganado. Eran los olores de su vida anterior, el mundo al que había renunciado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo. Estaba volviendo al lugar donde su alma había sido destruida. Había subido la montaña para morir en paz, y ahora descendía para enfrentar una guerra que no había elegido. Todo por la niña en silencio que arrastraba detrás de él. Elena estaba despierta pero callada, envuelta en las pieles de oso. El movimiento del trineo era áspero, sacudiendo sus huesos malheridos, pero no se quejaba. Observaba la espalda ancha del hombre que la había salvado. Parecía una fuerza de la naturaleza, tan implacable como la tormenta que habían sobrevivido. Sentía el miedo subir por su garganta mientras reconocía las formaciones rocosas que marcaban la proximidad del pueblo. Estaba volviendo al lugar donde su padre murió, al lugar donde vivía el monstruo. Confiaba en Mateo, pero el terror era una garra fría en su pecho. Emergieron de los árboles en la línea de nieve. El pueblo se extendía debajo de ellos, una mancha de adobe marrón contra la nieve sucia y fangosa. Las calles estaban tranquilas, el humo subiendo perezosamente de las chimeneas. El primero en verlos fue un viejo sentado fuera de la barbería. Sus ojos se abrieron como platos. Dejó caer su cigarro de hoja de maíz. Pensó que estaba viendo un fantasma. ¡Dios mío!, reconoció al ermitaño, al salvaje Mateo, que todos pensaban que había muerto hacía años. ¿Y qué estaba tirando? La noticia se extendió como fuego en paja seca. En segundos, la gente comenzó a salir de sus casas. Mujeres cubriendo sus rostros con sus rebozos oscuros. Hombres deteniendo sus trabajos. Los susurros eran audibles en el aire frío. Es Mateo. ¿Qué querrá? ¿Qué es eso que trae? El pueblo estaba acostumbrado a su sumisión silenciosa a don Alejandro. La llegada inesperada de este hombre salvaje, que no debía lealtad a nadie, era una perturbación peligrosa en el orden establecido. Lo miraban con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa, apartándose para dejarlo pasar. Mateo no se detuvo, no miró a ninguno de ellos. Sus ojos estaban fijos en el centro del pueblo, en la cantina, el gallo ciego. Sabía que allí era donde estaría don Alejandro, conduciendo sus negocios, bebiendo tequila y fingiendo ser el patrón benevolente mientras el sol aún estaba alto. La iglesia era para la fachada, la cantina era para el poder. Arrastró el trineo por la calle principal embarrada, el sonido de la madera raspando el suelo siendo el único, además de los murmullos asustados de la multitud que ahora lo seguía a una distancia segura. Pateó las puertas de la cantina con la bota. Se abrieron de golpe, golpeando las paredes internas y silenciando instantáneamente el sonido de una guitarra y las conversaciones. El humo del cigarro flotaba pesado en el aire, mezclado con el olor agrio del pulque. En una gran mesa de roble al fondo, rodeado de sus matones y dos rurales uniformados que se reían de uno de sus chistes, estaba don Alejandro.
Levantó la vista, la sonrisa congelándose en su rostro, la irritación clara por haber sido interrumpido. El patrón se levantó lentamente. Sus ojos, fríos y calculadores, examinaron a Mateo de pies a cabeza. «Mateo», dijo la voz suave, pero cargada de amenaza. «El fantasma de la sierra. ¡Qué sorpresa! Pensé que los lobos se habían encargado de ti. ¿Qué te trae de vuelta al mundo civilizado?» Hizo un gesto desdeñoso hacia el trineo. «¿Viniste a cambiar pieles por bebida, ermitaño?» Los hombres en la mesa rieron nerviosamente, sus ojos yendo del patrón al hombre salvaje cubierto de hielo. Mateo tiró del trineo hasta el centro de la sala. El suelo estaba cubierto de aserrín. No dijo una palabra. Su silencio era una presencia física pesada y peligrosa. Miró a don Alejandro, y en esa mirada había años de dolor reprimido, de rabia enterrada y de una resolución fría. El vaquero estaba allí. Se arrodilló y con una lentitud deliberada comenzó a desdoblar las pieles de oso del bulto en su trineo, ignorando por completo a los rurales que ahora se levantaban, las manos cerca de sus fundas. La multitud que lo seguía ahora se agolpaba en la puerta de la cantina, sus rostros pálidos y ansiosos, tratando de ver qué había traído el ermitaño de la montaña. Cuando la última piel fue retirada a un lado, un suspiro colectivo recorrió la sala, tan fuerte que pareció succionar el aire. Acostada allí, pálida, con el rostro marcado por hematomas morados y amarillos, pero innegablemente viva, estaba Elena, la hija del ranchero, la niña que todos creían muerta, perdida en la ventisca después del trágico incendio que mató a su padre. «¡Está viva!», alguien gritó desde la puerta. «¡Es un milagro!». Pero don Alejandro no vio un milagro, vio un problema. Su rostro, antes divertido, se convirtió en una máscara de furia sombría. Se dio cuenta de la amenaza al instante. «¡Él la secuestró!», gritó el patrón, señalando con un dedo acusador a Mateo. «El salvaje, el ermitaño loco. Él la secuestró, la mantuvo en la montaña, la golpeó. ¡Rurales! Arresten a este animal. Pagará por lo que hizo». Los dos, rurales, leales al dinero de don Alejandro, desenfundaron sus revólveres de inmediato. «¡Manos arriba! Vaquero», gritó uno de ellos avanzando. «Estás arrestado por el secuestro y agresión de esta niña». Se movieron para agarrar a Mateo, quien permanecía arrodillado junto a Elena, protegiéndola con su cuerpo, pero sin hacer ningún movimiento para tomar su rifle, que aún estaba en su espalda. Solo miró al patrón, esperando. El momento de la verdad ha llegado. El ermitaño está acorralado, acusado del mismo crimen que vino a exponer. La tensión es insoportable. No querrás perderte lo que sucede. A continuación, suscríbete ahora y activa las notificaciones para ver cómo se resuelve esta historia y si la justicia finalmente prevalecerá en el pueblo. Continúa con nosotros, pues el silencio está a punto de romperse. Mientras las manos de los rurales caían sobre los hombros de Mateo para arrastrarlo, una voz pequeña y débil cortó la tensión de la cantina. No, era Elena. Se estaba apoyando en los codos, temblando de debilidad, pero sus ojos ardían con una intensidad que silenció la sala entera. Los rurales se congelaron, con las manos sobre Mateo. Todos los ojos se volvieron hacia la niña que debía estar muerta. Parecía un pequeño fantasma de la venganza, envuelta en pieles de animales. Levantó un brazo tembloroso, el dedo delgado pasando por Mateo, pasando por los rurales, y apuntando directamente al hombre más poderoso de la sala. «No fue él», susurró, la voz ganando fuerza con cada palabra. «Fue él». Apuntó directamente a don Alejandro. El silencio en la cantina era absoluto. Se podía oír el goteo de la nieve derretida de afuera. El patrón palideció, su arrogancia vacilando por primera vez. Él mató a mi papá», dijo Elena, las lágrimas ahora corriendo libremente, pero su voz no vaciló. «Yo lo vi.
Le disparó, y él me golpeó. Se tocó el hematoma en su rostro. Mandó a sus hombres a tirarme en la montaña. Dijo, dejen que la nieve se encargue de ella. La acusación quedó flotando en el aire, devastadora e irrefutable. La palabra de una niña moribunda contra la del patrón. Pero todos en la sala vieron la verdad en el rostro de ella y la culpa en el de Alejandro. Este fue el shock. El vaquero no conmocionó al pueblo con violencia, como todos esperaban del salvaje Mateo. Los conmocionó con la verdad. Trajo al testigo de entre los muertos. La fachada de don Alejandro, su poder construido sobre el miedo y la pretendida benevolencia, se resquebrajó como hielo fino. Los rurales miraron nerviosamente del patrón a la niña, sus armas ahora pareciendo pesadas e inseguras en sus manos. El pueblo entero, agolpado en la puerta, había presenciado la revelación. El lobo que aterrorizaba al rebaño era, de hecho, el pastor. Don Alejandro soltó una risa, pero el sonido fue hueco, quebrado, un sonido desesperado que resonó en la cantina mortalmente silenciosa. «¡Mentiras!», escupió, el rostro normalmente pálido ahora rojo de furia y pánico. «La niña está loca. La fiebre de la montaña le frió el cerebro. Está delirando». Se volvió hacia los rurales, su voz intentando aferrarse a la autoridad habitual, aunque con una punta aguda de miedo. «Les dije que arrestaran al ermitaño. Él la envenenó contra mí. Hagan su trabajo. Ándale». Pero sus palabras, que antes eran ley, ahora sonaban como el farol de un hombre desesperado. La autoridad en su voz se había roto, y todos en la sala podían oírlo. Ya no era el cacique. Era solo un hombre culpable gritando en una sala llena de testigos. El silencio del pueblo ya no era de miedo, era de cálculo. Era la quietud de una presa a punto de romperse, de una presión acumulada durante décadas. Entonces, desde el fondo de la multitud agolpada en la puerta, se alzó una voz. Era doña Inés, la viuda de un ranchero que accidentalmente cayó en un pozo años atrás, justo después de disputar derechos de agua con el patrón. «Ella no está mintiendo», dijo, la voz temblorosa, pero clara como una campana. «Él tomó mi tierra también». Y entonces surgió otra voz, «y mi ganado», y otra. «Amenazó a mi hijo en la cosecha pasada». La avalancha comenzó. El miedo que don Alejandro usó para gobernar se deshizo en un instante, reemplazado por una furia colectiva y justa. Los dos rurales se miraron el uno al otro, el sudor brotando en sus frentes bajo los sombreros pesados. Estaban allí para imponer la voluntad de don Alejandro, pero de repente se vieron superados en número, no solo por 2, sino por 50. Miraron al patrón en pánico. Luego a la multitud enfurecida que comenzaba a avanzar hacia el interior de la cantina, sus rostros endurecidos por la valentía recién descubierta. El rural más viejo tomó la única decisión que salvaría su pellejo. Lenta, muy lentamente, guardó el revólver en la funda. Esto es asunto del pueblo», murmuró, dando un paso táctico hacia un lado, abandonando efectivamente a su amo. El poder había cambiado de manos instantáneamente. Don Alejandro vio a sus protectores retroceder. Vio los rostros de sus vecinos, personas a las que había intimidado, robado y oprimido durante toda su vida, ahora endurecidos por la rabia y ya no por el miedo. El cazador se convirtió en la presa. Dio un paso atrás, corriendo hacia la puerta trasera de la cantina, tropezando con una silla en su prisa. «¡No me toquen! ¡Soy la ley!», gritó. Pero el pueblo no estaba escuchando. Los hombres que empleaba, los rancheros a los que chantajeaba, todos avanzaron como uno solo. El shock que Mateo trajo no fue solo la verdad, fue la chispa que encendió el barril de pólvora de la justicia comunal. La multitud se lo tragó, y los sonidos que siguieron fueron ahogados, pero definitivos. En medio del caos que estalló, Mateo no se movió, no se unió a la multitud. Su venganza personal
había muerto en las montañas años atrás. Su lucha ahora era por ella. Cuando los hombres avanzaron sobre Alejandro, él se volvió hacia Helena. La tomó en sus brazos, levantándola del trineo empapado de barro y... ¡aserrín! Ella enterró su rostro malherido en su pecho, temblando violentamente. El sonido de sus sollozos ahogado por la gruesa piel de oso. «Se acabó, mija», susurró en su cabello, la voz áspera por la emoción. La cargó fuera de la cantina maloliente, pasando junto a la multitud que aún se agolpaba en la puerta, y salió al aire frío y limpio de la plaza, lejos de la retribución que se estaba llevando a cabo en las sombras. En las semanas que siguieron, el pueblo pareció haber despertado de una larga y febril pesadilla. La nieve de la Sierra Madre se derritió, revelando la tierra marrón y fértil debajo, y parecía que la nieve del miedo también se había derretido de los corazones de la gente. Empezaron a hablar sobre el futuro, sobre cómo dividirían los derechos del agua de manera justa, sobre cómo recuperarían las tierras que habían sido tomadas ilegalmente por don Alejandro. La cantina, el Gallo Ciego, fue cerrada. Algunos decían que la convertirían en una escuela. El pueblo estaba herido y marcado como Helena, pero estaba sanando, respirando libremente por primera vez en una generación. Helena ya no estaba sola. Doña Inés, la viuda que habló primero en la cantina, la acogió en su casa. La comunidad entera, ahora unida por su trauma compartido y su liberación colectiva, se unió para cuidar de la niña de la montaña, como la llamaban cariñosamente. Le trajeron vestidos nuevos. Los hombres comenzaron a reconstruir el granero de su padre, no como un memorial de su muerte, sino como una promesa para el futuro de ella. Recuperó sus fuerzas, sus heridas faciales cicatrizando, aunque las cicatrices internas permanecían. Era un símbolo vivo del coraje que el pueblo había olvidado que poseía, la prueba de que la voz más pequeña puede derribar al más grande de los tiranos. Nadie volvió a ver a don Alejandro. Los rurales, temiendo por sus propias vidas ante la revuelta del pueblo, hicieron un informe apresurado a la capital del estado en Chihuahua, hablando de un levantamiento de bandidos y de la trágica muerte del patrón durante el enfrentamiento, omitiendo convenientemente su propia complicidad. La justicia oficial nunca llegó, pero la justicia del pueblo se había cumplido. La tierra de Alejandro fue dividida entre las familias a las que había robado. Su reinado de terror no terminó con un juicio en un tribunal, sino con el silencio áspero y anónimo de la sierra, un fin adecuado para un hombre que usaba el silencio del miedo para gobernar. Mateo observó esta transformación desde la distancia, sentado en el porche de la casa de doña Inés. Había bajado de la montaña como un fantasma, esperando solo entregar su carga y retirarse a su tumba helada. Pero al salvar a Helena, se había, sin quererlo, salvado a sí mismo. El peso aplastante de la culpa por su esposa e hijo, la culpa por haber huido en lugar de luchar años atrás, finalmente comenzó a ceder. No falló esta vez, no huyó de la crueldad del hombre, la enfrentó. Miró sus manos de vaquero y ya no vio las manos de un fracasado, sino las de un protector. No regresó a su cabaña aislada en la Sierra Madre. Desmontó el refugio, trayendo sus pocas posesiones al valle. El silencio de la montaña ya no era paz, era solo soledad. El dolor de su pasado todavía estaba allí, pero ya no era todo lo que él era. No pertenecía totalmente al pueblo, no todavía, pero tampoco pertenecía ya al exilio. Tomó sus pertenencias y se mudó al antiguo granero en el rancho del padre de 1920. Helena, que ahora le pertenecía a ella, comenzó a trabajar la tierra, reparando las cercas rotas, su hacha usada para construir en lugar de solo sobrevivir al invierno. Cuando la primavera llegó de verdad, trayendo consigo el olor a flores silvestres y tierra mojada, el pueblo realizó su primera fiesta de verdad en años.
No era una celebración obligatoria ordenada por el patrón para exhibir su riqueza, sino una explosión genuina de alegría. Había música de mariachi en la plaza, el olor a tamales y barbacoa en el aire. Los niños corrían con flores de colores, y Elena, ahora con un vestido brillante y el cabello trenzado, reía con ellos. Era una celebración de la vida, de la resiliencia y de la libertad recién descubierta. El pueblo estaba renaciendo, vibrante y fuerte, como los colores de la cultura mexicana que habían sido suprimidos por tanto tiempo. Mateo estaba allí. No estaba en el centro de la plaza, bailando o bebiendo tequila. Estaba en los límites, como siempre, apoyado en un pilar de adobe de la iglesia, observando. Se había recortado la barba salvaje y sus ojos, aunque todavía cargados de memoria, ya no estaban atormentados, estaban tranquilos. Elena lo vio, corrió hacia él y lo abrazó fuerte por la cintura, un acto de puro afecto familiar. Le ofreció un trozo de pan dulce que doña Inés había hecho. Mateo dudó, luego lo tomó. Dio un pequeño mordisco y asintió, una casi sonrisa tocando sus labios. Ya no era el ermitaño, era don Mateo, el protector. El viaje de Mateo nos muestra que, incluso cuando creemos que lo hemos perdido todo, que nuestra vida ha terminado, un solo acto de valentía puede reavivar el alma. La débil voz de Elena demostró que la verdad, incluso cuando la pronuncia una niña herida, es más poderosa que el ejército de un tirano. ¿Crees que la verdadera justicia proviene de la ley o del coraje de la comunidad para levantarse? Deja tu reflexión en los comentarios. Si historias de redención y fuerza como esta tocan tu alma, suscríbete al canal para más narrativas emocionantes que exploran la profundidad del espíritu humano y la riqueza de nuestra cultura. El sol se puso sobre la Sierra Madre, pintando el cielo de naranja y púrpura, pero esta vez las sombras que caían sobre el pueblo no traían miedo, traían la promesa de una noche tranquila y de un mañana en el que eran dueños de sí mismos. Mateo permaneció en la plaza mientras aparecían las estrellas, el calor de la pequeña mano de Elena y el sabor dulce del pan. En su memoria había descendido en medio de una tormenta de invierno, un hombre muerto por dentro, y ahora, bajo el cálido cielo de la primavera mexicana, estaba finalmente y dolorosamente vivo. El vaquero había encontrado su rebaño.